Hola, mi nombre es Cristel Soto y esta es mi cápsula 2 de historia de los textos seleccionados para construir un problema histórico. Yo en mi caso, los 5 textos que voy a estar nombrando los voy a ir mencionando a continuación y lo primero que vamos a hacer es un análisis breve de cada uno de los textos y más o menos de qué trata y cuál es su tesis principal. El primer texto que que voy a utilizar van a poder identificar es La fabricación de Luis XIV, el capítulo 1, 2 y 3 por Peter Burke. Bueno, este documento analiza la construcción de la imagen pública de el rey Luis XIV, que es uno de los reyes más emblemáticos de la antigua Francia. ¿Por qué es tan emblemático? Bueno, primero fue uno de los reyes más jóvenes en ascender al poder. Ascendió a los 4 años y su periodo de reinato duró 72 años, desde 1643 a 1715. ¿Por qué es tan emblemático? Bueno, el relato, este libro lo que nos habla es cómo se fue construyendo la identidad de este personaje y el cómo se glorificaba a este personaje, ya que este era considerado un ser divino en la tierra. De hecho, era conocido como el Rey Sol. Bueno, como comentaba, en este libro se examinan los diversos medios y géneros utilizados para glorificar al monarca, como retratos, estatuas, medallas, poemas, obras de teatro, que de hecho el Palacio de Versalles fue uno de los lugares que este mismo personaje construyó para realizar este tipo de representaciones que eran muy ligadas a su identidad y a su persona, estaban relacionadas directamente. Y como, por ejemplo, él era un ser que se representaba a sí mismo como algo divino. Y sus pinturas son muy emblemáticas porque generalmente él está mostrándose como un ser superior en donde viste prendas de armaduras, en todas las pinturas viste con armaduras, con vestuarios muy llamativos, que eso hace referencia a mucho del lenguaje alegórico que se utilizaba en la época, como las odas hacia él mismo. El, el arte en sí, en todas sus expresiones, fue muy utilizado como recurso para hablar sobre la identidad que se construyó y la representación que se construyó de este personaje emblemático, que es lo que principalmente relata a lo largo del libro este autor, al menos en los primeros 3 capítulos. Ya. El segundo texto a analizar es titulado Problemas y perspectivas sociohistóricas en el norte chileno y es un análisis sobre la chilenización de Tacna y Arica. El autor de este texto es Alberto Díaz Araya y este texto el autor lo que hace es un análisis crítico principalmente del concepto de chilenización que se dio en el proceso de cuando se anexó Arica y Tacna de Perú y pasó a ser parte del territorio chileno. Esto pasó en la época post-Guerra del Pacífico, entre 1884 y 1929. Se analiza cuáles fueron los factores que influyeron en este proceso de chilenización y cuáles fueron las consecuencias que el autor señala que fueron principalmente una crisis de identidad por parte de los pueblos locales que habitaban en esta zona, ya que fue un gran problema para ellos pasar de ser de un país a ser de otro, en donde Chile lo que hizo al incorporarlo fue brindar educación para entender que formaban parte ahora de una nueva identidad, lo que claramente conllevó una problemática en la construcción de su propia identidad como pueblos locales, ya que no sabían a dónde pertenecían y esto se tuvo que ir construyendo a lo largo del tiempo. Por eso está el concepto de chilenización. Además, lo importante es que esto pasó por un largo periodo en el que al final también se hizo un plebiscito en 1929, que también fue bastante extenso porque el proceso de chilenización fue algo que lamentablemente los pueblos locales no buscaron, pero sí llegó un momento en donde se les preguntó a dónde querían pertenecer y finalmente se decidió que pertenecieran al territorio chileno, pero también esto se vino vinculado a otros factores como el Tratado de Ancón, que fue una medida reparatoria también para el pueblo chileno tras la Guerra del Pacífico, que tuvo también grandes consecuencias. También se ven las implicaciones económicas, ya que claramente Chile veía como un potencial económico en la adquisición de este nuevo territorio, entre otros factores.
y eso principalmente es lo que se aborda, o la problemática que se aborda y la tesis del autor respecto a este problema que impactó principalmente en la gente de ese territorio, más que en el territorio completamente nacional de lo que era Chile en ese entonces. El tercer texto a analizar viene siendo Mapuches, colonos y el Estado Nacional por José Bongoa, en específico el capítulo 5 que habla sobre las tierras fiscales y los colonos. Principalmente el documento lo que hace es analizar el proceso de colonización de la Araucanía a fines del siglo XIX. Que en este caso lo que se habla es de cuando el Estado financió este proceso de colonización, llevando a diferentes colonos europeos de diferentes procedencias a trabajar la tierra en el territorio de la Araucanía. Es decir, a estas personas se les pasaba un terreno el cual debían trabajar y lo que les ofrecía el Estado chileno era financiar todo este proceso a cambio de que se les devolviera de cierta manera. Este proceso se facilitó, según lo que plantea el autor, por el rol del ferrocarril y su implementación que logró llegar hasta este sector, y los diferentes tipos de políticas estatales que se realizaron para poder atraer a los colonos y llevarlos a este sector para trabajar, que como mencioné son colonos europeos. El texto lo que hace es un análisis crítico principalmente de todos los contratos que se realizaron con estos colonos europeos para poder realizar este proceso, que fue posterior a la pacificación de la Araucanía. También menciona que fue un proceso muy diferente por ejemplo, el proceso de colonización en Valdivia, que también es de colonos europeos, pero fue de manera diferente al de la Araucanía. Y algo principal que es muy importante en el texto es cómo se vio afectada la comunidad de los mapuches con este proceso, puesto que lamentablemente ya en esta altura, después de la pacificación de la Araucanía, el pueblo mapuche fue reduciéndose poco a poco, puesto que muchas de las tierras pertenecientes a este pueblo originario fueron arrebatadas por el mismo Estado chileno, pasándoselas a cargo a estos colonos europeos para que la trabajaran, lo que conllevó una crisis de identidad del pueblo mapuche, ya que de ser esos guerreros valientes que eran considerados después de la guerra que hubo en la Araucanía entre los españoles y los indígenas, o sea, los mapuche en este caso, a pasar a ser una población reducida que fue arrebatada de su identidad, ya que pasaron a ser simplemente peones en estas tierras y poco a poco fueron perdiendo su esencia como pueblo. El cuarto texto a analizar es Las prendas geniales de nuestra sociedad, representaciones del pasado e identidad nacional en el discurso de las élites político-letradas chilenas entre el periodo de 1840 y 1860, del autor Fabio Weissermann. No sé cómo se pronuncia. Bueno, este artículo principalmente lo que hace el autor es examinar las representaciones del pasado elaboradas por las élites político-letradas de Chile durante las décadas ya mencionadas, y se enfoca principalmente en dos aspectos: cómo fue el impulso estatal principalmente que brindó el Estado para impulsar la construcción de la identidad nacional a través de la educación. ¿Qué se habla en el texto? Que Chile en este momento lo que quería después de la independencia era buscar construir su identidad nacional. ¿Qué necesitaban para construir esta identidad nacional? Primero, partir por construir y elaborar el cómo fue este proceso para llegar a donde estaban ahí, relatando su pasado. ¿Y cómo podían hacer esto? Letrando a las personas pertenecientes a la nación a través de la educación, haciéndolos conocer cómo fue el pasado y cómo fue la construcción poco a poco en un relato de cómo fue que se llegó a este punto. Además, algo que es sumamente importante, otro factor que también habla el autor en este relato, es la valoración de la sociedad indígena y su interpretación que se dio en el periodo colonial en cuanto a cómo se veía esta para la misma construcción del Estado Nacional. Además de la tensión entre las versiones del pasado, ya que en este relato también algo que se señala particularmente es el proceso de la colonia en Chile, que se ve como una aberración, lo ven como algo negativo según muchos autores, que se señalan también en el texto,
puesto que fue un proceso que no se identifica con lo que busca en este momento el Estado o la Nación de Chile, que es buscar su identidad. Y la identidad no puede venir de la mano con esto de la colonización, que para ellos fue un proceso aberrante. Además, cabe destacar, como ya mencioné, el tema de los indígenas y cómo buscaron mostrar su identidad de que venían de este pueblo valiente, guerrero, que corría por las venas de los chilenos, mostrando así que es parte de la identidad de esta misma nación, que al fin de cuentas terminó siendo como un recurso que utilizó el Estado para construir esta misma nación. El quinto y último texto a analizar es los consensos y disensos del liderazgo, que esto es una parte, un capítulo del libro de Historia Contemporánea de Chile, el tomo 2, de Gabriel Salazar y Julio Pinto, que son los autores. En este capítulo lo que se hace principalmente por parte de los autores es un análisis crítico respecto a los conflictos de las élites en Chile en el periodo del siglo XIX, inicio del siglo XIX, fin del siglo XVIII, en donde se habla principalmente de cómo era la oligarquía en ese entonces, ya que se habla principalmente del mito de los orígenes, en que se considera que los conservadores hicieron una construcción errónea de lo que es la oligarquía, puesto que en ese momento muchos pensarán que la oligarquía, siempre uno cuando piensa en ellos, se refiere como lo ve en Europa, que son principalmente personas que heredan un cierto cargo político, en este caso el título, por parte de presidencia de sus ancestros y las familiares. Sin embargo, en Chile ocurrió un fenómeno completamente diferente, ya que la oligarquía estaba conformada principalmente por mercaderes y por personas patrones de los latifundios, que esto fue post proceso de todo el periodo de colonización. Estos personajes, a pesar de que ambos conformaban parte de lo que es la oligarquía chilena, que fue el proceso del parlamentarismo en Chile post las guerras civiles y que se saliera del cargo el presidente Manuel Balmaceda, perdón, se comenzaron a ver todos estos conflictos de intereses por parte de ambos bandos, que vienen siendo los mercaderes y los patrones de fondo, ya que ambos tenían intereses completamente diferentes, considerando que unos se dedicaban a la exportación, a lo que en ese entonces era el mercantilismo y todo eso, y los patrones de fondo que simplemente se dedicaban al comercio interno y a administrar sus fondos. Por lo tanto, ambos venían de sectores completamente diferentes, su construcción de identidad es completamente diferente y por lo tanto se puede entender, según lo que relata el autor, la construcción de la identidad de la oligarquía chilena es... el concepto de la oligarquía y de su identidad está erróneo en cómo lo entendemos como concepto. En consideración a todos los textos ya hablados y señalados, una temática que los une a los 5, desde mi perspectiva, es el tema de la identidad y el cómo se construye o deconstruye esta misma, ya que esta puede verse afectada por diferentes factores, por diferentes conflictos de interés y por la misma percepción que se tiene de este mismo por las demás personas. Por ejemplo, en el concepto de identidad yo creo que se ve muy enmarcado en la construcción de Luis XIV, el cómo su identidad impactó y cómo construyó esta misma se vio impactado en la historia y la construcción de la época en ese entonces de Francia, ya que impactó mucho en el arte, por ejemplo, en la historia, en su proceso en Francia. Por otro lado, tenemos la construcción de la identidad de la nación chilena, que podemos ver en uno de los textos, cómo se buscaba construir esta identidad a través de la educación, analizando los diferentes procesos históricos por los cuales tuvo que pasar anteriormente Chile para llegar al momento en el que estaban. Por otro lado, tenemos la deconstrucción de la identidad de, por ejemplo, el pueblo mapuche, que gracias a estos procesos que pasaron de colonización por parte de los colonios europeos, impulsados por el Estado chileno,
ayudó o fue un factor influyente en la prácticamente construcción de la identidad que era muy característica del pueblo mapuche. Dejaron de ser un pueblo guerrero, dejaron de ser un pueblo partícipe y que se hacía cargo de sus tierras, a ser un simple peón, que hoy por hoy la cantidad de mapuches que hay en Chile en comparación a los que habían antes, muy descendida, y se puede hablar como una problemática, un problema histórico, ya que el mismo Estado chileno fue el que impulsó que este proceso pasara, que esta situación se diera a cabo. Y así se pueden analizar los diferentes textos, también desde este punto de vista. Y así es como se puede construir también, como voy a seguir relatando, un problema histórico en base a esto. Bueno, como señalé anteriormente, el problema histórico a tratar vendría siendo la construcción de una identidad. Esto se puede conseguir, o la construcción de este problema se puede realizar a través de las siguientes preguntas, que es: ¿qué dice cada texto que permite elaborar esta idea? Que es lo que mencioné antes respecto a cada una de las cosas que menciona cada texto, y identificando este concepto y cómo se puede interpretar en base a cada texto. ¿O qué puntos surgen al contrastar perdón, la construcción y construcción de la identidad de los textos? Es decir, que cuáles son los factores que inciden en la construcción o deconstrucción de una identidad, cómo ésta se va elaborando a través de la historia, las diferentes concepciones que se tienen de esta misma, como por ejemplo en los consensos y disensos de la oligarquía chilena, cómo el concepto de oligarquía fue finalmente puesto como por los conservadores, la definición de este mismo, pero como después los historiadores, perdón, fueron aclarando esta diferenciación entre estos mismos, que en este caso viene siendo los mercaderes o las personas que se dedicaban al mercadeo externo, a los patrones de los latifundios, que es por eso que a lo largo de todos los textos y los relatos de estos mismos se puede identificar cómo se va construyendo la identidad de una nación o cómo se va perdiendo esta misma también. Por ejemplo, en la chilenización de Tacna y Arica, en donde podemos ver que se pierde la identidad de los pueblos locales para pasar a construir una nueva identidad o pertenecer a la identidad de un país que está en proceso de construcción de este mismo. Desde mi posición como docente de información, considero que esta problemática histórica es muy pertinente a trabajar en las escuelas, en especial cuando se están abordando todo este proceso de la historia de Chile, considerando que la identidad es algo que no es constante, es algo que se va construyendo, y esta identidad se va construyendo en base a todos los procesos históricos por los que va pasando, ya sea una persona o una nación. En este caso Chile pasó por un periodo muy extenso y sigue pasando por un periodo muy extenso en donde ha ido construyendo su identidad, y para analizar la identidad de una nación o de una persona o de un grupo político, un sector político, de los parlamentarios, etc., se debe analizar qué pasó antes, cuál es la historia de esto, porque si no entendemos el por qué se construyó esta identidad o el por qué la identidad la vemos ahora como es, sin haber entendido lo que pasó antes, no le vamos a dar un sentido. Y para generar un sentido y un significado de esta necesitamos conocer lo que pasó en el pasado y qué cosas fueron sucediendo en la continuidad del tiempo para llegar a lo que somos hoy en día. A continuación voy a hacer una breve lectura de fragmentos extraídos de los diferentes textos, que en verdad son citas textuales que acompañan o complementan la idea de problematizar este concepto de la identidad y la construcción y deconstrucción de esta, y qué factores inciden para esto mismo. Primero tenemos en el texto de Consensos y Disensos, en donde se señala: pero el espejo no es la imagen. La crítica a una colonia dividida entre caballeros criollos y rotaje de indios, mestizos y españoles pobres necesariamente alcanzó la imagen de esta antigua nobleza chilena. ¿Podía verdaderamente hablarse de aristocracia en Chile? ¿Calzaban los modelos de la aristocracia con la realidad chilena? ¿Qué pasaba con las características de comerciante, muchas veces no demasiado honesto, del hacendado colonial? ¿Qué decir de su desobediencia a los preceptos religiosos, de sus tendencias liberales, de sus frecuentes recién llegados, de su fluidez como clase, de sus matrimonios mixtos?
Luego tenemos del texto de representaciones del pasado y de la identidad nacional. Para ello, nos referimos a dos aspectos que distinguieron el modo en el que las élites chilenas dieron cuenta de su pasado. Por un lado, el rol del Estado y de la universidad como agentes e impulsores de ese conocimiento y difusión. Por el otro, el intento de que dichas representaciones pudieran constituir un aporte para la construcción de un imaginario nacional. Luego tenemos otra cita del texto de Las tierras fiscales y los colones, en donde se señala la deconstrucción del pueblo mapuche y se dice: los mapuches se transformaron en pequeños agricultores por la fuerza. Allí comenzó un nuevo periodo en la historia indígena. Por razones externas violentas, se terminó el tiempo de los grandes jinetes, de los viajes a Argentina, las aventuras en la cordillera que transformaban a los jóvenes en verdaderos hombres y guerreros, los famosos viajes que pueblan el recuerdo y el imaginario mapuche. Y finalmente, para seguir apoyando esta idea, hay un fragmento también de la chilenización de Tacna y Arica, que dice así: mucho más allá del prisma historizante con el cual ha sido analizado este periodo, sobre las premisas que tanto la historiografía chilena como la peruana han abarcado la problemática de la chilenización de la zona de Tacna y Arica, solo desde una perspectiva lineal o procesual, en la cual la administración chilena tras la Guerra del Pacífico produjo y generó cambios significativos y desestructurantes en la sociedad y cultura local, territorio en el cual se implementó impositiva y forzadamente una política violenta considerada de sobremanera como modernizadora. Esto sigue apoyando la idea de que la construcción de la identidad y de construcción de esta misma está apoyada de diferentes factores que inciden en esta y que pueden ser por diferentes causas: temas diplomáticos, temas conflictos de territorio, diferencias de opiniones o la simple idea de mostrar una identidad para fines de gobernar, como en el caso de la construcción de Luis XIV, que eso es lo principal. Y bueno, esta ha sido mi cápsula de análisis de los textos. Espero les haya gustado y muchas gracias.